Hola, mi nombre es Aldo Chaparro. Yo en estos momentos estoy en México. Me da mucha tristeza no poder estar con ustedes para enseñarles mi exposición. Esta exposición es una recopilación de obra desde hace más o menos 30 años. Ustedes van a poder ver piezas desde mi época universitaria hasta el día de hoy. Digamos que el hilo conductor de toda la exposición son mis trabajos colaborativos. He colaborado con músicos, arquitectos, diseñadores, otros artistas. Y esto viene un poco de algo que aprendí durante mi época como editor de la revista Celeste. En esos años, para generar mi propio discurso, yo utilizaba los discursos de otras personas. Eso es lo que hace un editor. Un editor genera su propio mensaje articulando los mensajes de otras personas. Después de esos años yo me di cuenta que era una manera muy buena de generar un producto singular, único, diferente. Y eso viene también de algo que alguna vez mi maestra Ana Macaño me enseñó durante la época de la universidad. Y es que cuando tú dominas una técnica, inevitablemente después de un tiempo, cuando logras dominar el oficio, inevitablemente lo que ella me decía era que lo que sigue es amaneramiento. ¿Por qué? Porque cuando tú estás aprendiendo una técnica, es una especie de lucha. O sea, tú tratando de controlar el material y el material tratando de no ser controlado, defendiéndose. Eso carga la obra de una energía muy particular, de una vitalidad que es muy difícil dársela de otra manera, porque cuando tú estás tratando de entender y de aprender una técnica, tú estás en el presente, tú estás viviendo el momento del presente, tú estás improvisando, estás reaccionando en ese mismo momento. En cambio, cuando dominas la técnica, son tus manos las que están haciendo el trabajo mecánico, mientras tu cabeza está en otro lado. Hola a todas y todos, me llamo Max Hernández Calvo, soy el curador de la exposición Too Late to Die Young, demasiado tarde para morir joven, del artista Aldo Chaparro. La exposición busca hacer un panorama del trabajo de Aldo, de sus distintos intereses, de sus distintas preocupaciones creativas y sus distintas exploraciones en términos de técnicas, materiales, conceptos, metodologías. Quisiera partir por esta pieza se llama La Huaca y toma como modelo la Huaca Guayamarca en San Isidro, que es un hito en la historia de Aldo, que creció viviendo muy cerca de la Huaca, y su experiencia de la Huaca lo impacta mucho en términos de sus preocupaciones por el volumen, el espacio, la forma que derivan en que estudie escultura en la Universidad Católica. Entonces, este trabajo nos sitúa en esa historia personal de Aldo, esa historia afectiva que desemboca en su carrera y nos da una idea de su historia. Por otro lado, dentro de este recorrido personal y creativo que ofrece la muestra, podemos ver una serie de material diverso, como por ejemplo estos dibujos que hiciera su padre en las décadas del 70 y el 80, cuando Aldo era un niño. Son un montón de dibujos sobre cuestiones metafísicas y temas místicos que Aldo tomará luego para hacer esta serie de dibujos, esta serie de pinturas. Entonces, son una serie de pinturas recientes que se basan en unos dibujos de la década del 70 y del 80 y que él los reelabora para hacer pinturas. Entonces me parece importante, de nuevo, ese tipo de conexiones históricas que están presentes en el trabajo de Aldo, en donde él aborda distintos momentos de su vida
que lo han marcado para producir obra plástica, cosa que también podemos ver en el conjunto de afiches que él produjo a lo largo de muchos años de su trayectoria. Son afiches que se basan mayoritariamente en letras de canciones del tipo de música que él escucha, música, lo que llamamos generalmente música pop, por así decirlo, música popular, y toma frases, las saca de contexto y las sitúa en estos afiches, y son frases sueltas que adquieren una trascendencia particular, pero que en verdad han sido parte de una música de un consumo acelerado por los ritmos de las modas musicales y ligados al entretenimiento, el baile, la fiesta, las discotecas, ¿no? Entonces Aldo está replanteando cuestiones, tomando datos de su vida y transformándolos en otra cosa, que es una constante en su trabajo. Así también podemos ver cómo Aldo ha reelaborado preocupaciones de distinto tipo, algunas ligadas a la escultura. Esta es una pieza temprana suya de fines de los 80, la cortina, en donde toma el motivo de la cortina que cubre, que oculta algo, para hacer esta talla en madera, que es un tipo de técnica que él ha trabajado mucho y ha explorado en términos de sus posibilidades, no solo materiales, sino conceptuales. Quiero aclarar esto viendo otra serie de trabajos, que son unos videos que se llaman talla 1, 2 y 3, en donde Aldo trabaja con la técnica de la talla y la entiende de otras maneras. Por ejemplo, en talla 1 coge un pedazo de madera y lo talla hasta que no queda nada, o luego con un tajador eléctrico coge un lápiz y lo va tajando hasta que no queda nada, de nuevo entendido eso como talla. O en talla 3 encuentra en este libro que se lo han comido los insectos, en el agujero que dejan en las páginas se encuentra también una manera de tallar, obviamente también madera, en la medida en que el papel viene de la madera, ¿no? Entonces él está explorando en un conjunto de trabajos ese tipo de cosas, en esta serie también de lápices, y el tajador también como una suerte de máquina de tallar, o en estas piezas de madera que son, se llaman simulacros, son unos pedestales de madera cubiertos de unos plásticos con una imitación madera, ¿no? Entonces, jugando con el material y la idea de cómo se ve el material y la ilusión y las cargas simbólicas que tiene la madera, ¿no? Por eso estos tapices imitando madera, o en otro tipo de trabajos como esta banca que él ha hecho, de nuevo explorando esas posibilidades. Pero hay algo que quisiera mencionar sobre esta banca en particular, y es ese tránsito que tenemos de el objeto escultórico, que puede ser como la cortina claramente tallada, o este objeto escultórico que más bien tiene un cariz muy conceptual, porque es simplemente un recorte de madera cubierto con un plástico que imita la madera, y aquí en donde empieza a conectar con otro tipo de universo de objetos, que son los objetos de diseño, que es también una preocupación que ha estado muy presente en su trabajo, ¿no? ¿Qué onda con el diseño y cuáles son las conexiones entre el mundo del diseño y los objetos de diseño y los objetos artísticos, como por ejemplo las esculturas? En esa línea podríamos mencionar por allí, y luego podríamos mirar algo. Él va a trabajar y va a lanzar una revista que conecta diseño, que conecta moda, que conecta artes, entonces esta idea de lo editorial, o tiene proyectos como este, que es una mesa que él diseña para galerías. Es una mesa, esta es una maqueta
de la mesa para galerías, para ferias de arte. En la versión completa, no la maqueta, es un objeto totalmente plegable en donde las bancas se pueden meter unas dentro de otras y todo se convierte en un cubo fácil de transportar. ¿Por qué? Porque es necesario moverlas, las ferias de arte son en distintos países y las galerías van y tienen que llevar sus muebles y sus cosas. Entonces Aldo lo piensa como una pieza de arte, pero está conectando con el diseño. El diseño es, digamos, un referente que está en juego. Y acá podemos ver distintas impresiones 3D de todas estas líneas de trabajo que tiene Aldo, en donde está explorando el diseño como un campo de desarrollo, pero en conexión con las artes visuales. Aldo, dentro de las cuestiones dentro de las preocupaciones creativas que ha tenido Aldo, como mencionaba, el diseño es una de ellas, pero es no solo un diseño cercano a la escultura, como puede ser el diseño de muebles, sino el trabajo editorial y su interés por el diseño de modas, por la cultura popular, por la fotografía. Eso se ve concentrado en la revista Celeste que él publicaba. Pero además hay una cuestión clave en Celeste que está presente en otras cuestiones, que es el ánimo colaborativo en el trabajo de Aldo. Aldo es un artista que tiene su práctica, pero hay mucho de colaboración en su producción. Obviamente en un trabajo editorial la colaboración es obvia porque tienes gente que escribe para la revista, fotógrafos, diseñadores, etc. Y esto es una constante. Me dediqué a hacer colaboraciones con otras disciplinas, porque de esa forma me obligaba a mí a estar en la posición de empezar de cero, de improvisar, de tener que decidir en el momento qué era lo que iba a hacer y de esa forma lograr lo que Ana me había enseñado, que era mantenerme siempre en ese estado de alerta que genera el hecho de no entender dónde estás parado, ¿no? El hilo conductor entre todas esas piezas y esas colaboraciones se vuelve más evidente cuando hablas en lenguajes diferentes, porque lo que permanece es finalmente tu esencia, lo que tienes que decir, lo que eres tú, la manera en la que reaccionas a los diferentes estímulos del exterior, y eso es un poco lo que yo busco, poderme entender a través de todas esas piezas y disciplinas. Espero que disfruten la muestra, espero que la manera en la que hicimos el montaje, Max y yo, la manera en la que redactamos los textos, les permitan a ustedes aproximarse a mi trabajo de una manera mucho más orgánica y mucho más cercana, más en el mismo nivel, y que haya una mejor comunicación y entendimiento de todos mis procesos. Por ejemplo, esta pieza de acá es una recreación de un aparador que hay en su estudio en México. Aldo vive en México hace muchos años y ese aparador él lo ha convertido en un espacio de exhibición para otros artistas. Entonces, una parte de su estudio se convierte en un espacio para difundir el trabajo de otra gente. De nuevo, esta idea de colaborar y apoyar distintos desarrollos. Acá tenemos fotos del aparador y las distintas exposiciones que se han presentado aquí, y en este caso, esta estructura metálica que reproduce la geometría del aparador, y en el medio hay una pieza del artista Pablo Rabina, haciendo de nuevo esta idea de la colaboración. Y la colaboración es una cuestión muy fuerte en el trabajo de Aldo, como por ejemplo cuando ha colaborado con el grupo de música Plastilina Mosh, un grupo mexicano muy conocido,
y él colaboró, por ejemplo, en el desarrollo de algunas piezas que eran parte del material que iba a emplear la banda para distintas cuestiones. Lo tienen presente, por ejemplo, en la carátula de un disco que hizo Plastilina Mosh, pero también Aldo participó y colaboró para crear una infraestructura que fue utilizada para uno de los videoclips de la banda. También colaboró con otro grupo de músicos en un trabajo que hace a finales de los 90, Andador 2.0, y lo que hace Aldo es construyen una suerte de cabaña en donde van los músicos ahí, se quedan, les dan todo lo que necesitan mientras están ellos encerrados ahí para que desarrollen comida, bebida, de todo, para que estén encerrados ahí y vayan componiendo música, ¿no? Entonces la idea de un Andador 20, este encierro creativo de este grupo de artistas, en donde de nuevo hay un trabajo colaborativo, es una cuestión muy presente en el trabajo de Aldo. Y esa idea de colaboración adquiere matices especiales en uno de los proyectos que él desarrolla, y es un proyecto que se va a llevar a cabo, adentro hay un video, en una casa que está por demolerse, una casa en México que está por demolerse. Aldo es muy conocido especialmente en Lima por una serie de esculturas en acero inoxidable que él las coge y las arruga como si fuese, como que coge uno un papel y lo arruga, pero son planchas enormes y él las cruje con todo y las estruje con todo el cuerpo. En este caso él usa la casa que va a ser demolida para poner los fierros, la casa la tumban y la acción misma de la demolición produce las formas de estas piezas. Acá tenemos algunas tomas de lo que fue, pueden ver la casa y planchas de acero pegadas en las paredes, y aquí el resultado de esa acción, ¿no? La casa chancando, crujiendo todo el acero y dándole forma. Entonces ahí esta idea de colaboración adquiere muchos matices, o como en la mano esta que hace para el escritor Mario Bellatin. Mario Bellatin no tiene el antebrazo y la mano, y él le diseña una prótesis de mano para él, pero no pensando en imitar una mano humana, sino en pensar en que su prótesis es algo más que una mano y ofrece algo más, e diseña este garfio en bronce con esta forma muy curva, que de hecho el escritor usaría, ¿no? Entonces, de nuevo, esta cuestión colaborativa es súper importante, y en donde no solo está en juego la idea de la escultura como un objeto, sino en conexión con el diseño, en conexión con la posibilidad de apuntar a otros sentidos, a otros campos de creación humana. En este proyecto, con la casa en demolición, Aldo toma un tipo de trabajo que él ya estaba desarrollando, que son estos aceros que él dobla, que él estruje, pero busca conectar ese tipo de trabajo con lo que iba a pasar, con la situación misma. Entonces hay una conexión con el presente de ese proyecto muy clara. Aldo pone los aceros a lo largo de la casa, en distintas partes de la casa, sabiendo que la van a demoler, y trasladando la responsabilidad de alterar la pieza, algo que él hacía con su propio cuerpo, a la casa y la acción de demoler. Entonces, en el video lo que podemos ver es cómo así Aldo va situando los aceros en la casa para que luego ésta lleve a cabo esta acción que hace él. En ese sentido, dando parte
de su trabajo creativo a la casa, trasladándolo ahí y generando esta colaboración extraña con la casa. Y estas colaboraciones son fundamentales de resaltar porque son colaboraciones que pueden pasar entre artista y casa, mediando las personas de la demolición, pero también pueden ser las colaboraciones con artista y músicos, por ejemplo, o el artista y el escritor, o de una manera muy peculiar la colaboración entre el artista Aldo y su padre, pero una colaboración curiosa en la medida en que ocurre cuando ya el padre había fallecido y él toma estos cuadernos de dibujo y los emplea para crear esta serie de dibujos que se basan, esta serie de pinturas que se basan en los dibujos de su padre. Todas estas imágenes son dibujos, la matriz de estas piezas son dibujos hechos en los años 70 y en los años 80 fundamentalmente, ¿no? Entonces, Aldo es un artista que, como ven, tiene un universo de preocupaciones creativas enormemente amplio, enormemente diverso, y la exposición lo que busca es dar cuenta de cuán nutridas son sus preocupaciones, cuán rico es su universo imaginativo como artista, para poder echar un vistazo a este proceso y esta producción. Gracias.